Hola a todos y a todas y bienvenidos a este primer programa de Lecturas Astrológicas. Estamos aquí con Virginia Toro. Hola Virginia. Hola, ¿qué tal? Un abrazo del alma. ¿Estamos listos? Pues vamos con ello. Virginia, corrígeme si lo digo mal. Estamos aquí pues para hacer una lectura panorámica de unos 10 minutos aproximadamente, que incluye tanto algo sobre la carta natal como algo sobre los tránsitos principales, en particular este que tenemos ahora del 21 de septiembre de 2025. ¿Sí? Correcto. Perfecto. Voy a leer ahora los nombres de las 10 personas que tenemos, ¿no? O de la lista, las 10 personas a las que les vamos a leer la carta natal con los tránsitos. Y estos concretamente son los nombres de hoy. Eduardo González, Estefania, Ujú. Michael Carter, Lorena Dolz-Prats, Karen Janet Rodríguez, Susana Beatriz Longo, Chivita 0310, Elena Vidal Bellido, Fabiola Sirigu y Natalia Quesada. Aunque hay que aclarar y decir algo porque tenemos una persona que realmente sí estaba incluida, pero que por mi falta quedó excluida, así que tendrá, ¿cómo decirlo?, su lugar asegurado para la próxima, para de octubre. Y en concreto me estoy refiriendo a Rosario Gómez, 7501 Marogola, Sevilla, 30 de noviembre del 47. Sí, entonces realmente sí que entraba en los 10, pero bueno, perdón, será para el de octubre. Y para los otros que quedaron excluidos porque no entraron los primeros 10 comentarios, este es un corte porque realmente estamos al final de las lecturas, pero esta parte la voy a poner al principio porque nos hemos dado cuenta de que hemos tardado menos, por lo tanto, en lugar de 10 lecturas podemos hacer 20. Así que diría yo que para la siguiente del de octubre podemos recuperar esas personas que quedaron afuera en los Ujú. comentarios del vídeo anterior y las nuevas y los 10 nuevos que se añadan, ¿no? Estupendo. Sí. Con Perfecto. mucha comodidad se puede hacer. Sí. Para aclararlo y recordarlo, tenéis que comentar en el vídeo con Ujú. el lugar de nacimiento, la Eso fecha es. de nacimiento y la hora de nacimiento también. ¿Quieres decir con tus palabras, también lo puedo poner al principio del vídeo, qué es el SEBA, para que te escuchen? Pues sí, lo voy a expresar como yo lo siento, ¿no? De vidas pasadas. El SEBA es un servicio desinteresado, es una voz hindú del sánscrito que significa que a través de un servicio desinteresado se elimina todos los remanentes de dolor y karma personal cuando nosotros nos inclinamos al dolor de los demás. Entonces es bueno para la persona que lo hace y es bueno para la persona que lo recibe. Por eso siempre que alguien está enfermo o le pasa algo en la vida, yo siempre le digo, ¿por qué no haces SEBA? ¿Por qué no haces algo desinteresadamente en tu tiempo del día? Dedícate a hacer SEBA. Entonces yo lo hago con lo que más me apasiona, ¿no? La astrología. Perfecto, gracias por la aclaración. Bien, ¿podemos comenzar? Estupendo. Bueno, Bueno, pues, eh, ¿dices tú el nombre y sus datos natales o lo digo yo? bueno, lo digo yo, vamos con el primero, ¿no? Eduardo González,
nació en Valencia el 16 de agosto del 66 a las 11:45 de la mañana. ¿Mm? Bien. Aquí lo que tengo en la gráfica de Eduardo González, lo más inminente que se ve es que tiene un stellium, una alineación en carril que se verá cuando pongas la imagen. El Sol en Leo. Y un stellium es que tiene muchos planetas en carril, desde Leo al signo de Cáncer. Claro, su eje nodal, su destino en la vida, es tener pareja estable y entregarlo todo espiritualmente, tanto en pareja como en familia. Es altamente creativo y sobre todo tiene un tránsito mayor ahora grande a través de estos eclipses que vienen el día 21, con el tema amistad, hijos y también tiene que superar una crisis de transformación y convivencia en el hogar y en el trabajo. Bueno, bien. ¿Eso es todo? Bueno, puedo decir que aunque el nodo sur de él y el nodo norte están entre Tauro y Escorpio, Escorpio nodo sur, nodo norte Tauro, le cae los eclipses con planetas en Piscis Virgo, en donde van a marcar un antes y un después en el tema amistad y en el tema espiritual, dedicación a lo espiritual y también a hijos. Eso es lo que Bien. tengo que decir. Bueno, pues el tiempo que estamos con esta primera lectura son un par de minutos. Así que si para ti es suficiente, Ajá. pasamos al segundo, Eh, bueno, puedo decir algo más. ¿Mm? si Puedo quieres. decir que el ascendente, sí, el ascendente lo tiene Libra en la balanza, ¿eh? Y a los grados que tiene, al grado 28, pues ahí hay un movimiento de cambio importante, porque tanto en el tema pareja como en la personalidad de él mismo, va a tener que ceder o por lo menos entrar en una dualidad entre el tú y el yo o el tú próximamente. Bueno, Virginia, ¿se entendió bien? Eh, ¿Crees que es suficiente y pasamos al siguiente o como Sí, tú lo veas? vamos a pasar al siguiente porque el stellium que tiene Eduardo eh, son crisis que lleva antiguas que están desencadenándose en cadena con el tema pareja. Por eso quise puntualizar mucho. Bien, perfecto. Entonces pasamos a la segunda, que sería Estefania, o Estefanía, en español creo que es con acento, Sí, que nació, Estefanía. Estefanía, que nació en Lleida, Cataluña creo que es, el 10 de enero del 85 a las 9:30 de la tarde. Bueno, aquí tenemos una persona con el sol en Capricornio y la luna pues la tiene justamente en Virgo, en el ascendente en donde se van a dar los eclipses. Por los ejes nodales, que también es Escorpio, Tauro, el eje nodal, el nodo norte es sumisión, el nodo sur a veces le llamamos el karma, pero es más bien aquello que viene de vidas pasadas, tiene que superar torturas psíquicas para tener un lugar en el mundo material, porque el nodo norte está en la posición cerca del medio cielo. Casi que tiene una formación de cruz del misionero, por lo cual tiene que entregarse mucho. Cuando hay algo que resolver, tiene que estar muy entregada y superar eso con servicio y humildad, ya que el ascendente en Virgo le va a dar esa humildad. Y en estos eclipses puntualmente
va a tener que trascender los miedos a la enfermedad, a la obsesión también, y tirarlos a la papelera de reciclaje para poder reflejarse en el mundo de la pareja. Casa 7, en donde Piscis Virgo le cae ahí, y donde ella, siendo Capricornio, en la casa 5 al lado Júpiter, bueno, pues tiene la fuerza, la fortuna, tiene un protector, un mecenas al lado, Júpiter, entonces no tiene que temer tortura de ningún tipo, ni enfermedad, ni obsesión. Eso es algo que tengo que destacar mucho en esta carta. Bien. ¿Crees que es suficiente con esta o hay algo más que añadir? El primer eclipse del día 7 le fue difícil a esta persona, Estefanía, pero en este otro del día 21, como le mueve mucho el eje de la personalidad, que es el ascendente en Virgo, que es la salud sobre todo, pues tiene que aprovechar para eliminar todos los miedos que haya tenido en un ciclo de 18 años, para dentro de 18 años haberlo mirado hacia atrás, superado, porque si no contrata nuevamente miedo, y justamente es lo que tiene que eliminar. ¿m? Bien, Es lo que tengo que... hemos estado 3 minutos con ella. Pasamos a la siguiente. Bien. Al siguiente, porque se trata de Michael Mike, Ipper, que te digo, es astrólogo también. estupendo. Y tiene una entrevista aquí en Conectando, concretamente trató el tema de la hipnosis regresiva. Si mal no recuerdo, es la número 17. 17, sí. Así que, a ver, Bien. Bueno, Michael tiene un ascendente en Leo, y al ser de signo de agua, el Sol lo tiene en Cáncer, además lo tiene destacado en la casa 11 para brillar, pero al tener una personalidad de fuego, y el agua es altamente emocional. Como tiene el nodo norte en la casa 1 y el nodo sur intersectado entre la casa 7 y la casa 6, porque realmente tiene que superarse a sí mismo, tiene que brillar, brillar y brillar, porque tiene que hacerlo, ya que es un alma antigua del futuro de la humanidad y viene a crear. Lo que pasa también sobre los eclipses actuales, sobre su naturaleza, que tiene muchos planetas en retroceso, es que tiene alma antigua. Al tener alma antigua y Mercurio al lado del Sol, que es el que piensa a través del pasado genético, Cáncer es un signo de la genética, pues tiene un conflicto ahora de limpieza de la casa 1 a la casa 7, es decir, con antiguas encarnaciones espirituales, y avanzar a través del conocimiento práctico, eliminando quizá muchos de los daños físicos, en donde tiene que emplear alquimia. Entonces, esto particularmente él, eh, es como que es una oportunidad de hacerse alquimista en el plano físico, eliminando también muchas cosas que le podían haber hecho daño, también en toxicidad, y tiene que avanzar en eso, pero tiene que sacar de su alma antigua, del futuro de la humanidad, que es un pasado espiritual, para traer aquí como nuevas técnicas, maneras de sanarse. Es lo que puedo decir de él. Bueno, tiene la luna muy destacada también, sí, arriba en el punto medio cielo.
Bueno, eso también le puede traer fama, sobre todo en el aspecto, vamos a decir, vida natural, usando mucho los recursos naturales. Así que adelante. ¿El qué, perdón? Recursos naturales, ¿qué más dijiste? Sí, usando los recursos naturales, la luna en Tauro conjunta al medio cielo, tiene que basarse mucho en energías de sanación de la madre tierra, elementos naturales, vegetales, también minerales. Llama la atención que eso es así. Bien, estamos eh, en los 3 minutos por lectura, más o menos. Bueno, Bien. pues la próxima vez vamos a incluir más gente. Es justo lo que estaba pensando, porque, claro, Claro, está muy bien. Así hay más gente. Sí, sí, sí. bueno, Bien. bien. Ahora, Lorena, ¿sí? estupendo. Vamos a Lorena. Perfecto. Lorena Dolls Prats, Castellón de la Plana. Ujú, ujú. Bien. Aquí tenemos a Lorena. La carta de Lorena es bastante fuerte, porque la geometría que ella tiene es de una gran cruz cósmica, pero bastante remarcada, ¿eh? Entonces, es la cruz del misionero. Ella es de un signo fijo, el sol está en Tauro, pero pues tiene también un eje nodal en donde ella, los signos de tierra le ayudan en el aspecto espiritual a avanzar, aunque tarde, aunque sea lento, ya que tiene muchos planetas andando hacia atrás en retroceso, conjunto a su nodo norte, es decir, al propósito, a su misión de vida. El nodo sur no necesariamente tiene que ser karma cuando nosotros aceptamos el equipaje de vidas pasadas, ¿eh? Entonces, el nodo sur le habla de que ya hizo familia, hizo pareja y que en esta se tiene que realizar mucho a sí misma, sobre todo en maestría espiritual. Claro, también tiene la cruz del misionero. Ella es misionera, viene a eso. Importante que no siempre bien aceptada en la familia, ni entendida, eso suele pasar cuando hay mucha evolución. Y el tránsito más inminente que a ella ahora le puede además hacer evolucionar rápido con estos eclipses y con, pues tiene que primero solucionar un tema de herencia, ¿eh? Plutón ahí le está dando entre Saturno y Júpiter un tema de herencia. Esto no viene solamente de esta vida, viene de vidas pasadas, ¿eh? Esto es una cuestión que lo está arreglando ahora entre padre e hijo o por aspecto filial. Pero esto es antiguo. Ella tiene una carta complicada, pero una personalidad bella en cuanto a más complicación es una carta, más belleza del alma. Mm. Es por eso que ella, Plutón opuesto al Sol, pues no será siempre bien entendida en el tema familia, porque ella viene la evolución espiritual. ¿M? Y No ahí es será donde se le va a mover los eclipses. Los eclipses se le va a mover mucho, como que le va a remover la convivencia y el tema también de la gerencia se lo va a remover. Tiene que sanar eso. que tiene que sanar. El tema de las herencias de otras vidas, las firmas, los legados, lo que le pertenece en esta es como y continuará. A veces en una vida decimos, bueno, el siguiente capítulo es la siguiente vida. Y ha dejado el capítulo de la herencia y de lo que me deben por amor filial, padre-hijo, por herencia. Vale, vale. Eso lo Ok. entiende, eso lo va a entender ella, lo va a entender ella.
Perfecto. Vamos con la siguiente. Ujú. Pues Karen Joanet Rodríguez, Salvador. Bueno, son son cartas muy especiales, casi todas, porque aquí aparece otra vez la gran cruz cósmica, y es que es raro encontrar, personas que tengan una vida y puedan sobrellevar la cruz cósmica, porque suele ser una vida muy difícil, pero con mucho crecimiento. Perdón, Virginia, Entonces, qué es la cruz cósmica? el dibujo de la carta es una cruz dentro de un cubo. Se le llama cruz cósmica, la cruz del misionero. ¿Y qué significado tiene? Pues que la vida es difícil, pero es muy atractiva, porque continuamente tiene retos y al servicio de los demás. ¿M? Bueno, Eso es lo que marca, ¿no? Aparte, ella es Géminis en la casa 10 de lo social, se le ve el sol, eh, los nodos están allí, el nodo norte y el nodo sur entre Géminis y Sagitario, viene de la sabiduría y el conocimiento, que es la evolución de su nódulo norte, no siempre aceptada públicamente por causas de vidas pasadas, tiene que dar su luz, esto es así, la fama, el poder expresarse, y la luna la tiene muy artística, la tiene al grado 25, pues en Leo, conjunto justamente el ascendente allí. Entonces, esa parte artística y ese don de palabra, pero también esa introspección en donde tiene el nódulo norte, Sagitario, es como si el hogar es un convento. Se compromete a tener un mundo espiritual, pues porque en otras vidas la casa 10 tiene que sacar su luz arriesgándose a que no fue totalmente entendida. ¿Bien? Entonces, estos son los capítulos que tenemos en la vida, cuando decimos y continuará, ¿no? Me llama la atención que tiene muchos planetas en retroceso, también es un alma antigua. Y otra de las cosas que tiene es que el eclipse que hay ahora de Piscis Virgo, pues le está cayendo en la casa 1 a la casa 7. Es decir, eh, algo hay que purificar en el cuerpo físico. La casa 1 es no obsesionarse, sobre todo cuando Virgo está intersectado ahí, con la salud, no hay que obsesionarse, hay que mejorarla y comprometerse con los demás de manera espiritual, porque Piscis está allí. Entonces, un compromiso espiritual y eliminar la toxicidad en estos tiempos es lo que le viene bien. Me llama la atención que está por el tránsito de Urano y de Plutón, está en fase de regenerar su imagen de vidas pasadas. Justamente en estos 20 años de Plutón en Acuario y en los 7 años que venga Urano, pues le va a dar el éxito en la casa 10. Está ganando terreno de vidas pasadas. Entonces, esto es lo que tiene que saber. eliminar toxicidad, ¿a qué te refieres? Eh, pues mira, en Virgo la toxicidad es la salud, sobre todo a nivel físico, mental, emocional, porque se refleja en el cuerpo físico y en los intestinos, sobre todo en la alimentación. ¿Eh? Eso es muy claro, sobre todo casa 1 es el cuerpo físico, la imagen que damos de ese cuerpo. Bien, Pues ¿algo más ella que añadir? ¿O pasamos a la siguiente? mm, tiene una etapa bastante buena, ¿eh? Lo que pasa es que tiene que atreverse a no tener miedo al éxito por haber sido públicamente quitada del éxito en vidas pasadas. Esto, claro, es un tránsito largo para volver
como siguiente capítulo, ahora salgo de nuevo al escenario y no tengo miedo. ¿Eh? La vida es así, ¿eh? Vale, Vamos a la siguiente. perfecto. Estamos hablando de Susana Beatriz Longo, Buenos Aires. Bien. Bueno, pues aquí otra persona. Son cartas, en realidad, las personas que nos han escrito son personas de vida no fácil, ¿eh? Mm, Eh, mm, la geometría que tienen, por ejemplo, ella tiene una T de escuadra, ¿no? Es Géminis también, y un stellium en Géminis. Es muy buena mediadora, buena comunicadora. El Sol a 13 grados, 1 minuto de Géminis, conjunto al nodo norte, el don de la palabra. Es una persona muy culta, con Júpiter, que es el planeta de Silio, donde tiene nodo sur, pero también en esta vida puede ser envidiada, incluso ella, aunque lo muestre y lo dé, parece como que por más que da, porque lo es, generosa en hablar y todo, encuentra dificultad, pero vamos a decir la palabra envidia. La tiene que superar la envidia. La envidia de los demás, ¿eh? ¿Por qué? Porque brilla mucho. Entonces, eso hay que decirlo porque lo veo muy claro, ¿no? Justamente en donde caen los eclipses y los tránsitos más fuertes, porque ya tiene el ascendente en Sagitario, al lado del descendente lunar, que es el nódulo sur de vidas pasadas. Entonces, bueno, aquí iba a tener un reto, porque van a necesitar de ella, ¿no? Porque tiene ese don de la mediación, tiene mucha sabiduría, y va a ver a mucha gente mal y va a poder mostrar sus cualidades, y entonces van a tener que conformarse con no envidiarla para que pueda ayudarle. Así de complicada está la cosa. bueno, Muy fuerte, sí, sí. Muy importante la labor que va a hacer también. ¿Mm? ¿algo más? Pues que es una de las personas que va a notar mucho estos eclipses, ella lo va a saber. Va a notar, sobre todo este último eclipse, el del día 21, a nivel profesional, es como que por encima de todo lo que le hagan, de todo lo que le digan, de cualquier temor, pues va a tener que ayudar a mucha gente y va a tener que dar su filosofía, su forma de vida, todo lo que ella es, ya no va a ser, la palabra es apaleada, perseguida, Mm, ¿eh? Muy importante. Ella se va a dar cuenta porque lo tiene que estar pasando, vaya, lo tiene que estar viviendo. bien, A ver, la siguiente. la siguiente, no sé si es un nombre o un apodo, pero es Chivita, Zaragoza, España. Aquí, estupendo. Bien. Bueno, yo creo que a este programa hemos atraído un montón de cruces cósmicas, que es También la cruz del misionero. Otra más. otra. Pues qué tremenda. Sí, 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 sí. Bueno, la particularidad, ella es del signo de la balanza, de Libra, Mm, tiene a Plutón al lado del Sol, es muy psíquica. Podría ser psicóloga, sí, escuchando, ¿no? Tiene don para escuchar problemas profundos de los demás. Es un don que tiene en el oído interno, tiene como clariaudiencia. Y se tiene que dedicar, porque su eje nodal, el nodo sur en Tauro y el nodo norte en Escorpio, esto es como escuchar el llanto del mundo, ¿no? Ser psicóloga natural, bien, es su manera de estar aquí y no mirar tanto la materia, como la materia la puede embelezar, la puede llamar para que no haga su misión. Y su misión es
escuchar en profundidad, muy psíquicamente, es psicóloga natural. Bien, ahora, como tiene la cruz del misionero, pues ella va a pelear mucho, sobre todo porque es una cruz cardinal, aunque el ascendente es fijo. Entonces tiene una combinación entre cardinal, que lucha por el poder, y fijo, en donde se la va a pelear para hacer al final algo que tenga que ayudar a los demás, sin importarle tanto la materia, es decir, luchando por lo que quiere hacer. Los eclipses y lo que más inminente tiene, bueno, aquí ha habido una cosa, ya no sé yo si ella quisiera en consulta privada o lo que fuera, porque aquí hay como aceptar vamos a decir, una pérdida para brillar eh, en el mundo después de sentirse sola o de tener un momento difícil, como que la recompensa de la cruz del misionero la había tocado. Es que Plutón es el regente de su evolución. Y en estos eclipses, tanto Plutón tocándole en ese eje de aquí al año que viene, pues tiene que sacar lo mejor de sí misma en un momento muy duro de la vida. Es como que los momentos duros le hacen evolucionar muchísimo a ella. Y tiene que trascender eh, algo que tiene que ver con el tema salud. Eh, Estos eclipses le hacen trascender esto. No puedo ser más concreta porque hay mucho tema de eso. Tiene que trascender el tema salud para elevarlo a la misión espiritual y no tener miedo a la salud de los demás, al tema de la muerte y al tema de la enfermedad, porque mm, tiene ahí una superación y este eclipse le va a ayudar a zanjar y no mirar para atrás y no cumplir más esos temores. Bien. ¿Pasamos a la siguiente Eh, o algo más que decir? es que ya es algo muy profundo de ella, ¿no? Entonces está sanando algo muy profundo de ella y pero va a sacar lo mejor, lo va a sacar, ¿eh? Lo va a sacar a flote. Lo mejor. Bien. A ver, eh, ahora es Elena Vidal Bellido, bien, Alemania. bueno, un ser que tiene un stellium muy especial. Un stellium también es una configuración, uno de cada 3.000 o 4.000 personas. Es también algo muy raro como la cruz cósmica. La verdad es que son personas muy especiales, ¿eh? No suele darse seres como tan especiales en cartas astrales. Aquí tenemos una persona que me llama poderosamente la atención, que va a usar estos eclipses como la parte de su vida en la que se va a elevar y elevar y crear algo que tiene que ver mucho con la salud, pero con la salud y la maestría espiritual. ¿m? A nivel plano espiritual, como sitio de sanación, de recogimiento, tiene un destino. Viene de la sabiduría y el conocimiento. El nodo norte está en Géminis, el nodo sur en Sagitario, y debido a que dio la vida varias veces por el conocimiento, la Madre Tierra le paga todo lo que haga y si no es médico es sanadora, pero es de un rango muy superior, ¿eh? Es muy especial. Ha tenido muchas contrariedades, incluso en el tema de salud, porque es un alma antigua en reparar entre la vida, la muerte y la resurrección. Estoy hablando de una persona muy especial, ¿eh? Mm. Por los planetas en retroceso que tienen Virgo, es una superviviente y hace a los demás que sean supervivientes también.
porque conoce de la medicina y la alquimia, así tal cual lo estoy diciendo. Entonces, me llama poderosamente la atención que el ascendente que tiene en Aries, que viene a no morir más, a no rendirse y a no estar en sacrificio, sino a cobrar en esta vida aquello que hizo bien, por justicia. Por justicia se merece la abundancia, porque fue un alma muy humilde en otra vida y lo entregó todo. Es una carta muy especial, ¿eh? Además tiene un sobre místico, un rectángulo místico y una cometa en forma de triángulo de poder con mucho mensaje. Y luego tiene un yo también, es decir, tiene todas las configuraciones especiales de la geometría, además. Claro, estos eclipses le van a dar en los dos stellium que tiene, el de ser superviviente de otras vidas y traerse la alquimia, y es sanadora de primer grado, de maestría. Puede poner un hospital, pero bien grande. Así, tal cual lo estoy diciendo. Esto es así. Bueno, me Son gusta, personas especiales. me gustaría Sí, poder, sí, me voy a poner a estudiar astrología para que mientras hables, yo también esté viendo todo el tema de los tránsitos y te pueda hacer preguntas sí, sí. como intentar, ¿cómo decirlo en español? Ponerme, o sea, intentar ser yo, de algún modo, la persona a la que le estás leyendo la carta para en su lugar poder hacer Ujú, alguna pregunta para que puedas profundizar. Pero bueno, claro. de momento no tengo esas herramientas, pero sería interesante. Es muy interesante porque el buen astrólogo es aquel que se pone en la piel del otro. Yo cuando interpreto astrología y veo la magnitud de lo que esta persona ha podido llegar a pedir con esta carta, cuánto ha pasado en otras vidas, cuánto ha esperado para recibir esto. Mucho, mucho. Mm, Esto no lo sabe nada más que cuando alguien estudia astrología se da cuenta. las ¿Mm? vidas pasadas los ves por los planetas en retroceso. Y por el nódulo sur, ¿eh? El nódulo sur, aquí mal llamado karma, por ignorancia también, porque nosotros cuando no asumimos quiénes somos, se convierte en deuda, ¿no? Se convierte como me falta, y no es que te falte, no te falta, lo tienes, pero lo tienes que sacar, porque cada vida es una continuidad. Entonces, el nódulo sur está en Sagitario, en la casa 8, entre la vida, la muerte y la resurrección. Se autohereda lo que ella es, se lo autohereda. Es decir, hay vidas que dicen, no te preocupes, en el siguiente capítulo. Y aquí se autohereda ella y dice, bueno, pues esta vez voy a conseguir poner todo el hospital y todo lo de la sanación, porque soy superviviente y me lo sé todo. Bueno, bien, Fuerte. nos quedan dos, Virginia. Bien. Siguiente es Fabiola, ¿no? Así es, que también fue entrevistada aquí en Conectando. eh, Nos tomamos un café espiritual, entre comillas, y es la entrevista 10. Bien, vamos con ella. Estupendo. Bueno, aquí tenemos un ser que tiene el ascendente en Géminis y Marte allí. Entonces, tiene que luchar con la palabra, ¿no? Tiene que expresarse a través de la palabra. Es una persona Libra, el aspecto Libra es, por un lado, combatiente, pero es combatiente en favor a otros, porque Libra siempre reclama la justicia y tiene que defenderse con la palabra, aunque le digan, mira, cállate o no conviene. No, no, se tiene que defender con la palabra, ha venido a eso, es su fuerza. Y el nódulo norte de ella se dirige a Acuario, al futuro de la humanidad. Ella, la mente la tiene que tener abierta
El nódulo sur en la casa 3 indica mucho que tiene buena escritura, que le encantan los libros y bella arte, pero tiene que enseñarlo, compartirlo y darlo todo hacia arriba, hacia los demás. Tiene un aspecto compasivo, la luna en Piscis, que es como Bob Esponja, ¿no? Que se le cae la esponja al fondo del mar y tiene que estrujar la esponja. Entonces, puede tener compasión, pero que su SpongeBob. compasión, Estás hablando, perdón, Virginia, del dibujo animado. sí, Bob Ah, ok. Esponja, Y aquí en es Italia como, es SpongeBob. Vale, 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 vale. ah, qué bien. Bueno, Pues sí, ajá. para que estruje esa esponja, pueda no tener miedo, ¿no? Al dolor de los demás, porque tiene que trabajar con el dolor de los demás y no callarse, porque vaya que los demás digan que no. Entonces, tiene que hacerlo, es un equilibrado que ya trae, viene a hacer cosas de comunicación, por supuesto, y tiene unos guías espirituales que le hablan en sueños, la verdad, sí, son de otras vidas. Y en el plano de los sueños es aconsejada, ¿eh? Le dan el consejito, pero son sueños muy lúcidos y la verdad que tiene ese don, ¿eh? Tiene un arte en las manos de otras vidas, sí. Y tiene que hacer una purificación en estos eclipses, los tránsitos que tiene ahora, del sistema familiar, de la convivencia, ¿eh? Las convivencias hay que, se van a remover, se van a limpiar. Bueno, es una manera de trabajarse la compasión, el ser ella misma, hablar y al mismo tiempo limpiar el sistema familiar. Y los eclipses esto ahí le van a dar fuerte. Con familiar te Este refieres a papá, mamá, sí, tíos, abuelos, o familia. también Sí, pareja. ¿Entra, la pareja entra en la familia o qué? no, en la pareja no, porque ella aquí no pone presencia de la pareja en este aspecto. Lo que sí tiene es que a pesar de que Plutón le va a tocar el nodo norte, avanzar mucho y acostumbrarse a que no siempre todo lo que ella dice cae bien, ¿vale? A la gente dices, a los demás. A la gente, sí, sí, sí. Pero bueno, tiene que hacerlo. Pero Es por dijiste, evolución. dijiste algo de su palabra, que su palabra es su don. ¿Qué dijiste de su palabra? Eh, Tiene que aprender a defenderse con la palabra. Ok, ¿M? Tiene que aprender a expresarse, eh, aunque tenga miedo a hacer daño, porque la luna la tiene ahí muy compasiva, ¿no? La tiene, no quiere hacer daño, pero no, no por eso tiene que callar. ¿M? ok. O sea, Hay que expresar, expresar. encontrar, Eh, encontrar la forma correcta de expresar lo que realmente siente. Efectivamente. Sí, así es. Sí, y va a estar en regeneración. Plutón va a estar regenerando su Sol y Venus y su nodo norte. Lo va a conseguir, lo va a conseguir. ¿M? Está en el proceso de hacerse entender. ¿M? ¿Algo más o pasamos a Natalia, la última? Bueno, es que está en el proceso significa que los eclipses estos le van a confrontar muchísimo para que lo consiga, ¿eh? ¿Confrontar? Estos eclipses, sí, confrontar con la familia y con el mundo, con lo que ella de imagen da al mundo. ¿M? Sí, sí, le va, le vamos a decir purificar, le va a sanar. Estos eclipses le van a sacar eso.
¿bien? Es así, es concreto lo que estoy diciendo. Bien, Vamos a, ¿Natalia es? la última, sí, Santo Domingo, Ecuador. Bien, aquí, he puesto las 12 postmeridian, pero ella no había puesto la hora, ¿bien? Mm, Entonces, al no poner la hora, en astrología ponemos la hora del meridiano. Es cla- decir, que tenemos que poner la hora del meridiano de las 12 para que se ajuste más todo lo que hay en la carta. Entonces, lo que vamos a ver tiene que ver mucho que los planetas sí son esos planetas, pero el ascendente no lo sabemos, eh, eh, ¿vale? Es muy importante que las personas aproximen la hora del nacimiento para que esto se pueda leer mejor, claro, ¿vale? sí. Bueno, aún así, ella es una persona de Tauro, pero es un alma antigua, muy antigua, porque tiene muchos planetas en retroceso. Y una de las cosas más antiguas que tiene es que tiene maestros que le enseñaron clarividencia. Es decir, ella es clarividente, ¿vale? Ella puede ver el futuro, ella tiene una alta maestría y le viene por genética femenina la clarividencia. No sabemos en qué casa astrológica le cae, pero está marcado por el Sol, Neptuno, Júpiter y la Luna en Capricornio, todo eso en Stellium. Entonces, ella Conociendo su hora, sí podíamos saber la casa. En qué- sí, pero ella no sabemos dónde lo va a ejercer ese don, pero lo tiene. Lo tiene de 3 vidas y le viene por linaje materno. bueno, ¿M? Y eso es lo que a ella le da la abundancia, seguramente se dedica a eso. ¿al qué? No sabemos, seguramente se dedica a la clarividencia y a la sanación y tiene un don de clarividencia. Lo tiene, ¿eh? Bueno, Yo estoy segura por esto que estoy viendo. Ahora, eh, sus nodos son que tiene el nodo sur en Aries y el nodo norte en Libra. Viene a ayudar a los demás, pero tiene que apartar la baja autoestima, la personalidad dañada, ¿vale? La personalidad dañada de otra vida, nodo sur en Aries, es como, ¿qué hice yo? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué yo? Entonces tiene que olvidarse de eso e irse al nodo norte en Libra y darlo a los demás y no sentirse, si no, no puedes sacar estas cualidades. Es que estas cualidades las tiene, es así. Y no puede tener miedo a sacarla porque tiene muchos planetas en retroceso. La vida le dice que use el equipaje. Ahora, ¿cómo le cae estos eclipses? Concretamente a ella, más bien le haría sacar algo como una especie de sanación que tiene que hacer con su soledad. Es una soledad espiritual, ¿eh? Esta carta también es interesante, aunque no sepamos la identidad completa de ella. Bien, entonces estos tránsitos tan fuertes, estos eclipses, le están haciendo sacar como un luto de ella, de otras vidas, de forma espiritual, como no tener miedo a lo que le pasó por tener este don, porque si no se autocastiga, no lo saca, aunque creo que se dedica profesionalmente porque tiene unas cualidades muy fuertes, y, así tal cual lo estoy diciendo. en resumida cuenta, Eh, sus desafíos, ¿cuáles serían?
tiene un desafío con Plutón ahí tocándole a Urano. A ver, voy a decir algo un poquito fuerte, no sé dónde le cae. Tiene que no tener miedo a estar loca. Resumidas cuentas. Mm. Es decir, que se tiene que creer sus cualidades, que no le pasa nada, que no está loca. Eso se lo dijeron en otras vidas. Yo estoy ya profundizando mucho, ¿eh? Claro, hay que averiguar más la hora, por supuesto, pero con los planetas que tiene, sí, no está loca, pero tiene que superar ese miedo y ese miedo lo supera con estos eclipses ya y para el año entrante 2026. Lo supera, porque está llamado a superarlo. Bueno, bien, lo Muy tenemos. importante. Sí. Bueno, ya sabemos que para el próximo programa podemos poner 15 personas, ¿no? Sí, voy a cortar esta parte y la voy a poner al principio del vídeo para que las personas sepan que en la próxima quizás podamos hacer 20 o son demasiados. No está mal. Sí, 20, no está mal. Porque en lugar de Sí, 10 minutos hemos tardado 3 minutos por persona, más o menos. Así que 20 entraría. claro, claro, está muy bien, ¿eh? Con 3 minutos es que hay una información que puede caber más gente y beneficiarse más gente, claro que sí. Sí, sí. Bien, Bien. entonces vamos a dejar también los contactos de Virginia aquí en la descripción del vídeo para quien quiera profundizar y tener una lectura más, más profunda, como podríamos decir, más detallada, ¿no? Privada, Pri- privada. Sí, sí, Privada. sí. Y bien, bueno, pues Virginia, lo tenemos, así que nos vemos el 21 de octubre, ¿sí? Estupendo. Pues nada, entonces nos saludamos, Virginia. Pues sí, hasta la próxima. Un abrazo del alma. Muchas gracias a todos y a ti, y un abrazo del alma. Hasta luego. Hasta luego.